Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados de la categoría reina del motor, que hoy vamos a hablar con mucha alegría de lo que para mí es el mejor gran premio, o al menos el mejor circuito, al menos el mejor escenario para la Fórmula 1. Yo creo que en eso muchos estamos de acuerdo. No sé si los compañeros que tengo hoy conmigo opinan como yo, así que vamos a descubrirlo. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mónaco es sinónimo de carreras aburridas, pero el marco es incomparable. Efectivamente. José, ¿qué piensas tú? Pues que para ser Mónaco y sabiendo lo que nos suele deparar este circuito, yo me lo he pasado bastante bien. Es una carrera muy especial, es una carrera donde no se ven adelantamientos, pero se ven otras cosas. Y bueno, en esta carrera, aburrir, no se puede decir que nos hayamos aburrido. A lo mejor no hemos visto adelantamientos, pero hemos visto, vamos, hasta la grava saltar. Y de todo ello vamos a comenzar a hablar después de escuchar esta promo. Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? No hemos hecho mención a quienes hoy no están con nosotros para la grabación de este podcast, como Dani, como Emma, y como me he quedado en blanco. ¿Quién falta más? Pues por faltar, yo he hecho en falta a Pelando, he hecho en falta a Agustín, he hecho en falta a Osvaldo. Pues también. A Portify. Bueno, nos falta, sí, muchos han quedado por el camino y siempre estarán invitados a volver, como yo me fui en su momento y pude volver. La cuestión, nos faltan miembros del podcast, algunos que tienen esa memoria justamente como Dani, como Emma, para recordar todo lo que ha sucedido en una carrera o en un fin de semana como este. Yo, por lo pronto, he tenido que tirar de Perplexity para que me haga un pequeño resumen de lo que, para al menos poder hablar un poquito de lo que pasó. Lo que vimos fue un fin de semana que comenzó muy fuerte para Ferrari. No se les esperaba especialmente, aunque sí es verdad que indicaban que el motor que tiene Ferrari es un motor que para curvas lentas y para circuitos estrechos podría dar la ventaja, y es lo que empezamos a ver. Es decir, tuvimos a Charles Leclerc dominando en los libres 1, a Lewis Hamilton siguiéndole muy de cerca, Max Verstappen estuvo presente durante todo el fin de semana, el viernes también, y lo que vimos durante el viernes pues también fue ya los típicos accidentes, las típicas banderas amarillas, las típicas banderas rojas que tenemos en los entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, de Montecarlo. Es lo que tiene este circuito. Es un circuito en el que los pilotos tienen que estar al 100% constantemente, porque la más mínima desconcentración supone irse contra la barrera, irse contra la protección, parar los entrenamientos, arruinar las vueltas de los pilotos que vienen detrás, y todo eso existe constantemente. Es decir, en las primeras prácticas fue Isaac Hadjar el que perdió, de todo, toda la parte trasera del coche, y luego también Sergio Pérez, pues con esa barbacoa estadounidense que se traen los Cadillac últimamente. En las segundas prácticas también, es decir, estuvieron los Ferrari delante, Hamilton primero, Leclerc segundo, Norris ya tuvo problemas mecánicos y Checo Pérez
nuevamente tuvo problemas con la temperatura de los frenos. Y el sábado, antes de la clasificación, de repente aparece por ahí un italiano jovencito que levantó la mano y dijo, yo también cuento. Y ya fue, yo creo que la primera sorpresa. La primera pregunta os la hago a vosotros. ¿Esperabais tan fuerte a Antonelli desde las terceras prácticas y como vimos luego el resto del fin de semana? Yo la verdad es que no estuve muy atento a lo que ocurrió antes de la clasificación. Entonces, pensaba, por lo que había escuchado, que iban a ser los Ferrari. Tampoco es que estuviera mucho, pero vaya, o sea, eso. Lo que se comentaba era que los Ferrari en esta carrera, y siendo este circuito como es, en el que el motor no es tan importante, bueno, pues que me llevé... O sea, tampoco es que me llevara una sorpresa de que fuese Antonelli, pero sí fue medio sorpresa la autoridad con que lo hizo. Porque, por ejemplo, Leclerc pues tuvo una clasificación no demasiado afortunada, estuvieron... O sea, no estaba claro quién iba a ser y llega Antonelli y patapum, con lo cual pues ya está todo dicho. Sí, a mí me pasa como a ti, Juan. Yo no vi libres, de hecho casi ni vi Q1, Q2 y Q3, pero sin prestarle mucha atención, la verdad. Y había leído, ¿no? lo que tú comentas, que se esperaba que Ferrari estuviese muy fuerte y tal, pero todo eran cosas que yo había leído durante la semana. Y hasta qué punto ese tipo de predicciones son fiables si todavía los coches no habían estado en pista. Entonces, no me sorprendió que Antonelli diese un golpe en la mesa porque llevaba en ese momento 4 victorias seguidas. Quiero decir, ahora mismo es el favorito a todo, ¿no? No era lo que nos habían vendido que iba a pasar, pero podía ser perfectamente. También, hablando de esas predicciones, yo había leído, no sé en dónde, que al ser este un circuito de menor importancia en el motor, bueno, como que había por ahí una historia rocambolesca, ¿no? Algún tipo de justificación que decía que el Aston Martin iba a ir muy bien aquí y luego fue Alonso montarse en las primeras vueltas de los libres y leer en Twitter de que había un problema de sincronía entre el motor y la parte eléctrica o no lo sé muy bien y que el coche era mucho peor y mucho era más la caja de cualquier otro cambios. circuito. Yo entendí la caja de cambio, algo así. No lo sé, o sea, lo leí y ni siquiera quise investigar si era alguien, digamos, dando leña en Twitter o era algo real que estaba pasando, pero quiero decir que eso me demostró, ¿no? lo poco creíbles que son las predicciones. Al final no dejan de ser predicciones y hasta que el coche no está en pista tampoco sirven de mucho. Ahora, esto último que has dicho no me suena. Aston Martin no me suena, no los tengo en la cabeza, la verdad. ¿Corren este año? No los he visto. Los doblan, hombre. No, pero, o sea, para mí también la medida del vueltón de Antonelli fue la posición de Russell. En teoría, Russell en este circuito, además, debería, digo en teoría, ¿no? Quedar o sea, sobre todo pues por la experiencia, por haber corrido muchas más veces en Mónaco que, joder, Russell ya que debe de ser la quinta o sexta temporada o más que corre, con lo cual el coche que llevan es el mismo y entonces la medida de la sorpresa creo que la da la posición de Russell con respecto a Antonelli. Yo empiezo a tener una teoría con respecto a Russell y bueno, nos estamos adelantando mucho. Es verdad que ahora ya no hacemos el podcast de una forma, como se dice, cronológica lineal con respecto al fin de semana, ¿vale? Y es mejor y decidimos que pues para eso hay medios que lo hacen mucho mejor. Pero bueno, vamos al menos a decir, Kimi Antonelli consigue la pole. Es verdad que con 43 milésimas de ventaja con respecto a Max Verstappen, pero luego ya, si nos vamos a Lewis Hamilton o a Charles Leclerc, que estamos hablando de 2 y 3 décimas, y si nos vamos a su compañero de equipo, como tú decías, Juan, George Russell quedó a 394 milésimas, es decir, prácticamente 4 décimas. Entonces, es verdad, para ser Mónaco se impuso, está impuesto, es decir, hizo
como suele decir mucho Lobato, tendría que variar un poquito más las expresiones que tiene, pues puñetazo en la mesa, golpe en la mesa y decir, aquí estoy yo. Con respecto a lo que... Yo tengo una teoría sobre Mercedes, Antonelli y Russell. El año pasado, o incluso el año anterior, cuando Russell y Hamilton compartieron coche el último año de Mercedes, por ejemplo, o el penúltimo, pero bueno, pongamos el último, Russell estaba igualadísimo a Hamilton, por no decir que a veces incluso lo superaba. Ya dijimos qué raro este último año de Hamilton va a suponer, es decir, ¿cómo va a llegar a Ferrari? Porque no está rindiendo mucho, será porque ya está, bueno, lo que sea. Este año han cambiado los coches completamente. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un Lewis Hamilton que se le ve muchísimo más cómodo con este tipo de coche, porque creo que es mucho más compatible con el tipo de conducción o con la mejor conducción que él puede ofrecer. Y sin embargo no hemos visto a un Russell que haya estado... Bueno, es verdad, ha habido momentos en los que sí, pero por lo general no se le ve tan cómodo y sin embargo a Kimi Antonelli también. Entonces yo tengo la teoría de que ya no es una diferencia de calidad o de sentir, es una calidad de que este coche, esta especificación, a Antonelli la entiende mucho mejor o se desempeña mucho mejor con ella que Russell. Sí, no lo sé. Yo no tengo una explicación clara para lo que está pasando. No sé si es que el coche se adapta magníficamente bien a Antonelli o magníficamente mal a Russell, o es un tema de las normativas nuevas que a lo mejor a Russell no le ha cogido el truco a cómo se llevan estos coches, o todo lo contrario, o es que a Antonelli le ha venido todo muy bien, o simplemente es maduración de un piloto que es excepcional. Es que no lo sé. Sinceramente, a mí me está sorprendiendo mucho Antonelli, está demostrando que es muy bueno, pero claro, este es un deporte en el que a veces es muy difícil saber cómo de bueno es el coche y cómo de bueno es el piloto, ¿no? Hasta dónde es mérito de los ingenieros y hasta dónde es mérito del piloto. Bueno, justamente en Mónaco, o sea, quiero decir, para quedar 43 milésimas por delante de Verstappen, es verdad, tienes que tener coche, pero tienes que ser un pilotazo, si no, no hay forma. Hay que arriesgarse mucho en este circuito. Y es corto, con lo cual las distancias también, o sea, esas 3 o 4 centésimas, sí, bueno, ya no sé el tiempo que lo separó. 4 centésimas. 4 centésimas. En Mónaco, pues igual en otro circuito es bastante más. Y sobre todo que es que Russell acabó sexto. Se le metieron los 2 Ferrari, se le metieron los 2 Red Bull. También es verdad. Los únicos... entre el primero y el cuarto, 3 décimas de segundo. Quiero decir, y entre el primero, es decir, y para llegar al medio segundo, entre el primero y el séptimo. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, sea como fuere. Nos encontramos con un Antonelli que hace la pole, con un Verstappen que queda segundo. Los Ferrari, que eran los favoritos durante el fin de semana, terceros y cuartos. Encontramos a Isaac Hadjar pues mira, 3 décimas y media de Verstappen en quinto lugar. No está mal, una muy buena clasificación de Isaac Hadjar. Y luego ya Russell y los coches que habían aparecido en los libres 3, que decías, de repente están vivos, que eran Piastri y Norris, pues quedan séptimo y octavo. Entonces en ese aspecto pues poco podemos hacer. Y con eso nos vamos a la carrera. Y es una carrera que yo creo que tiene un acento muy importante que hay que comentar justamente al inicio de la carrera, y a partir de ahí, pues algunas cositas que comentar, pero yo creo que sí, tenemos que mencionar el abandono de Verstappen, que con un fallo de motor muy raro, porque el coche fue perfectamente hasta la salida. La vuelta de formación fue totalmente normal, no hubo ningún mensaje, y sin embargo en la salida se queda parado. Increíblemente nadie le da, es decir, yo creo que cada vez los pilotos están aprendiendo más. No hubo mensaje de radio como hubo en el último Gran Premio, no hubo nada, es decir, hubo esquive, y lo consiguieron esquivarlo, y la carrera pudo empezar, pero claro, es decir, ya entra torcida, y a partir de ese momento, bueno, tenemos un Gran Premio de Mónaco donde no hay adelantamientos y lo que tenemos son problemas mecánicos que empiezan a fracturar los trenes, ¿no? Empiezan a fracturar el desarrollo de la carrera,
y es donde empieza a brillar un poquito la estrategia. No sé, para mí es que la carrera, cuando de verdad, bueno, más allá de las cosas raras, ¿no?, que hicieron los equipos que salían de últimos, que en la primera vuelta entraron, y si no Sí, la sí, primera, a primeras de cambio, vaya. Yo creo que lo que realmente sí que fue determinante fue cuando se salió de pista Stroll. Hasta ese momento, pues era todo como, o al menos Bueno, bueno, yo- eso y las sanciones. Y que sabíamos que había sanciones por ahí, y entonces que la gente también estaba jugando en función de las sanciones, de si, por ejemplo, Leclerc, que sabía que Hamilton tenía 5 segundos, pues con quedarse detrás, cerquita, pues ya lo tenía solucionado. Que no lo tuvo fácil, ¿eh?, lo de ponerse a 5 segundos, porque llegó a estar bastante más. Pero vaya, yo en ese sentido, hasta ese momento me pareció que era un Mónaco al hilo de las otras carreras, vamos, de los grandes premios de años anteriores. No. Yo antes del accidente, sí que es verdad que lo que dice Juan, ¿no? Que estaba siendo una carrera, un Mónaco normal. Bueno, dentro de- perdón que te corte, con la diferencia de que parecía una carrera de Fórmula 1 y no la mierda que iba a decir que tenemos Sí. este año. Y Sí, perdón o sea, que interrumpa al que había interrumpido. Solo voy a mencionar cosas. Efectivamente, no hemos hablado de que en este Gran Premio no se habló de baterías, no se habló de clip, no se habló de absolutamente nada. Que es ese normal también, en este circuito también. claro, pero que ese también era uno de los problemas que tenía Aston Martin, y es que, quiero decir, el Aston Martin, a la batería le viene muy bien, porque al menos tiene más potencia, pero es que en este Gran Premio, como prácticamente no funciona, es decir, no tenían ese extra de batería como si han tenido en otros grandes premios, pues tampoco podía, ¿sabes? Es decir, sin la ayuda aerodinámica, sin el boost, sin el overtake, pues fue muy complicado, porque es que creo que no hubo boost y overtake, o a lo mejor me estoy equivocando. Y luego, la segunda interrupción es, antes de Stroll y de las sanciones, tenemos los momentos en los que el coche de Isaac Hadjar deja de funcionar correctamente, y la desesperación de Russell de intentar adelantarlo hasta que al final le hace un undercut, que eso condicionó mucho que los coches que tenía por delante se pudieran ir, que Antonelli pudiera olvidarse de tener ciertos rivales detrás. Y luego también, si no voy mal, Gasly tenía retenido, no me acuerdo a quién, y esto es lo que aquí Emma seguro que lo sabría. Gasly también hizo de segunda stopper al resto de rivales. Y luego además, A Leclerc, que no, Williams, a Norris. A Norris, exacto, a Norris. Y que luego la estrategia que pudo volver a realizar Williams, de parar, dar segundos. ¿Perdón, qué? Que eso era lo que quería comentar yo. Lo de Pues la estrategia adelante, José, adelante. Justamente iba a deciros eso, ¿no? Que desde luego la carrera está marcada por los accidentes, el safety, las sanciones y la bandera roja. Pero es que casi lo único que a mí me estuvo llamando la atención mientras fue una carrera normal, aunque creo que para ese momento ya había bastantes sanciones que llamaban la atención, ¿no? Fue esa estrategia que pudo hacer Williams de, oye, ya que en este circuito no se puede adelantar y tenemos a los dos coches, no sé si en ese momento eran 9º y 10º o 10º y 11º, creo que eran 9º y 10º. Eran 10º y 11º, pero Lindblad necesitaba todavía... Pero creo, no, eso fue después. Creo era que 9º y antes, 10º. Era 9º y 10º. Antes de la primera parada, sí. Antes de la primera parada Sí, eran sí, 9º y sí. 10º. No, entonces, os estáis equivocando. Eran, o sea, si no me equivoco, yo también, eran 10º y 11º, solo que con las paradas Lindblad, de los de adelante, Hülkenberg, que iba por delante, acabó por detrás, con lo cual de ser 10º y 11º pasaban a ser 9º y 10º. Bueno, como fuese, porque no lo tenemos, ni nosotros lo tenemos claro. Sí, yo creo que era Hülkenberg el que iba por delante, puede ser, y sí. acabó de detrás puede ser. con esa jugada. En cualquier caso, posiciones reales de carrera, teniendo en cuenta las paradas ya realizadas y las que faltaban por realizar, era para acabar con los dos coches en los puntos. Entonces, me pareció muy inteligente por su parte decir, oye, el que va detrás, que genere un hueco para que el que va adelante pueda parar sin perder posiciones. Muy bien pensado, en un circuito donde sabes que no te pueden adelantar si no pasan cosas raras. Está genial.
Carlos Sainz lo hace, para Albon, le ordenan cambiar posiciones para repetir la jugada, y ahí, para mí, hay algo que Inexplicable. No, a ver, explicable es todo. Quiero decir, Albon perdió la posición. Pero ¿cómo puedes perder una posición en Mónaco? Vida mía. Pero es que José pierde la posición y la realización nos puso varios audios después de estar, yo qué sé, 2-3 veces comentando, ostras, pero ¿para qué? Yo lo hago, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Era en plan, tu compañero lo ha hecho, te has beneficiado, no has tenido ningún problema y estás poniendo ahora los 1000 y o sea, claro, lo que le queda, la sensación que queda para el espectador de la carrera, y no porque se haya hecho una realización a propósito, sino porque es que es así, dudas tanto, le das tantas vueltas que al final cuando tienes que ejecutar te equivocas y pasas lo que tú temías. Sí. Pero es que pasa lo que tú temías, pero es que por ir despistado, porque te acaban de adelantar en Mónaco cuando no se puede adelantar y cuando tú tenías la situación controlada podías elegirlo todo y sin embargo vas y lo haces mal. ¿Cómo se explica eso? Es que es brutal, es brutal. Es tremendo porque a mí ya te digo que casi que fue lo que más me llamó la atención de la carrera. La estrategia estaba muy bien diseñada, era muy fácil, muy fácil. Yo a lo mejor a mí me hubiesen adelantado todo, pero quiero decir, son pilotos profesionales de Fórmula 1. Era una estrategia fácil de ejecutar que tenía todo el sentido del mundo y incluso Albon perdiendo la posición, dentro de todo, no pasaba nada porque Lindblad tenía que parar. Correcto. Pero es que se les junta la mala suerte de en ese momento el accidente de Stroll y Lindblad hace la parada bajo safety car, en vez de perder 20 segundos, pierde 13 o 14 o lo que sea. Ni siquiera, no la hizo, no. Sale Lance Stroll y Lindblad no para, pero es que luego cuando el segundo accidente, el de Leclerc, que ponen bandera roja, Lindblad aprovecha la bandera roja para cambiar neumáticos. No, entonces, pero creo que Lindblad llega a hacer pit stop bajo safety car, con el accidente de Stroll. En la realización lo que decían era que la norma no te obliga a hacer una parada. La norma te obliga a utilizar dos compuestos durante la carrera. No, pero estoy viendo los cambios y fue como dice Ger, O sea, fue en la segunda. Fue en la vuelta. No llegó a parar. No, fue en la vuelta 68. Pues también te digo que error garrafal de estrategia porque el equipo por no parar a Lindblad. No, porque ellos sabían que iba a haber una bandera roja o qué. No, pero ellos lo confiaban todo a un safety car. Perdón, sí, lo confiaban todo a un safety car. Entonces, sale el safety car de la... Hubo un safety car. Es verdad, vale, sí, no entiendo por qué no. Con safety car tenían que hacer la parada. Si no la hacen es porque ya sabían que iba a haber una bandera roja o no sé. Estás hablando aquí estaban más despistados que Albon. ¿Estamos entrando en la conspiración ya? No, pero de todas formas, yo creo que Williams no lo hizo bien. Y no solo Albon. Por un lado, al margen de esto, a mí me parece totalmente legal y totalmente antideportivo. No me mola. Aunque el beneficiado sea un español, ya no me moló el año pasado cuando le hicieron lo mismo. Creo que fue también en este mismo circuito. Sí, lo hicieron aquí. O sea, ya no me moló el año pasado y lo criticamos bastante. Entendiendo que son las normas del juego y las reglas y entonces pues hay que tal, pero quiero decir que no me parece deportivo. No me parece que sea, pues eso, me parece feo. Deportivamente hablando me parece una estrategia fea. Pero a mayores de eso y sabiendo que es totalmente legal, creo que Williams lo hizo mal porque en el momento en el que Lindblad adelanta a Albon, lo que tenía que haber hecho Williams es estar fuera el máximo de tiempo posible con Sainz, precisamente esperando a que ocurriese un safety car. Porque... No, o sea, la parada de Sainz la adelantan muchísimo. Claro. O sea, no tenía sentido no esperar. Justo. Porque Lindblad iba a tener que parar en ese momento, ¿no? Creo que cuando Sainz para, Lindblad todavía no había parado. Por lo tanto, sabían que iba a tener que parar
y podían pasar cosas y Albon podía seguir parando el trenecito por detrás. O sea, la situación era total y Bueno. absolutamente estable. Y entonces, yo creo que Williams es eso, tuvo que haber esperado No. como si paran en la vuelta penúltima, ¿entiendes? Ya, pero yo lo que no se vio, pero yo me fijé, aquí parezco inteligente y todo, es que la parada de Albon fue una parada normal, de unos 3 segundos, y con esos tiempos Williams preparó la parada de Carlos. Pero es que la parada de Carlos, cuando tú tienes un Mercedes que te hace un 2,3, un 2,8, bueno, cuando las buenas paradas duran menos de 2 segundos y medio, la parada de Carlos fue de 4 segundos. Y ese segundo y medio más, ese segundo, fue el que le puso en tal compromiso que prácticamente no sale. Es decir, que lo que vimos, que dijimos, ostras, es que encima les va a salir mal. Entonces, yo creo que es porque no contaban con ese segundo. Entonces me dirás, ¿podían haber esperado una vuelta más? Sí, podían haber esperado una vuelta más. Pero yo creo que son las cosas que a veces me sorprenden. Tenían que haber porque, es decir, esperado hasta que entrara Limblad o hasta que saliese un safety car, una de las dos. Independientemente de que tardasen 4 segundos, 3 o 5 en el pit. Además, teniendo en cuenta eso, que cualquier entrada en pit puede surgir cualquier problema y se puede alargar más de lo posible. Con lo cual, hablando de pura estrategia, sinceramente creo que Williams se buscó Sí, que sí, Limblad quedara adelante. Pero bueno, pero es que lo del Inblad fue, ya te digo, para mí es, o sea, Albon, no, háztelo mirar, o sea, no puedes estar quejándote, y si algo sale mal, pues te ha salido mal a ti. Pero es que no estamos hablando de cualquier circuito, estamos hablando de Mónaco y van y te adelantan. Entonces, no sé, aquí no sé qué fue. Pero bueno, y luego, ya digo, a mí lo que me sorprende a veces, tienen gente muy buena y mucha gente y mucha estructura para cometer errores como la parada de Stroll en la que, o sea, tienes una penalización de 5 segundos, entras y no la cumples. Lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. O sea, ¿de quién De es? Stroll, no, de Russell. Perdón, de Russell, sí. Esto ya podía haber hecho, ido, vuelto, tomarse un café y volver. Pero quiero decir, son cosas que a veces dices, ¿cómo puedes no tener clara la estrategia en ese aspecto? O la parada de que se quejó Charles Leclerc, que Charles Leclerc entra justo después. Bueno, no lo hemos hablado. Es decir, Hamilton es sancionado con 5 segundos. Es que no lo hemos hablado. Vamos a hablar las cosas por orden. Creo que fueron entre 6 y 8 pilotos sancionados por exceso de velocidad en el pit lane. ¿Por qué? Y eso José lo sabía. José no está. No, efectivamente, José se ha caído, disculpad. José se ha caído y por eso no está. Juan, lo habíamos comentado. ¿Lo puedes decir tú para que no parezca aquí un monólogo mío? Sí, vamos a ver. Por lo que nos acaba de contar José justo antes de empezar a grabar, la medición que se hace de la velocidad en el pit lane es muy parecida a la de muchos tramos que nos encontramos en las carreteras, ¿no? Que se supone que si tú tardas menos tiempo del que hay especificado en realizar un tramo, pues entonces es que has ido a más velocidad de la permitida. Y esto es al parecer lo que ocurre en el pit lane. Y la diferencia de este año con respecto a otros años es que aunque los coches al llegar ponían el limitador, este año, al haber una escudería más, ha cambiado lo que es el trazado del propio pit lane. Y bueno, resulta que al final, si en vez de ir por donde estaba marcado, acababan una curva o algo así, pues digamos que recorrían menos metros, con lo cual acababan antes. Y de ahí que aunque la velocidad no superase la permitida, hacían el tramo en menos tiempo, con lo cual saltaba pues la alarma esa, ¿no? Y de ahí que bueno, pues el enfado, el mosqueo que tenían algunos pilotos y que también comentábamos antes de empezar a grabar, la cara de Gasly era todo un poema, ¿no? Porque, claro, de hacer un podio, de haber quedado tercero a quedarse fuera, simplemente por eso, cuando sí, ahora que lo sabemos, realmente no llegaron a superar la máxima velocidad permitida, pues... O sea, sí, simplemente por eso, porque la opción de no saltarse las líneas no entraba, ¿no? La opción de
han pintado unas líneas, me voy a mantener dentro. Eso no... Claro, eso quiere decir que el que pintó la línea y dibujó el trazado no es piloto. Porque si hubiese sido piloto alguna vez en su vida, se daría perfectamente cuenta de que iba a capar la curva, vamos. Perdona, a poco que pudiera. Kimi Antonelli hizo la parada, no fue sancionado. Fernando Alonso hizo la parada, no fue sancionado. Sí, pero es que probablemente la diferencia fuese, no lo sé, pero probablemente si en ese último taller, pit, estuviera por allí alguno de los Cadillac, estoy imaginándome, pues igual ya no pueden hacer la curvita como tal. Entonces, no, y además, yo me creo, o sea, y me sabe mal, es decir, el primero y el segundo sancionado. Pero en el momento en el que de repente las escuderías dicen, ostras, aquí pasa algo, empiezan a caer los mensajes de radio. Cuidado con... Tienes que tener la velocidad, la capacidad para hacer eso. Lewis Hamilton, decíamos, es sancionado. Se le sancionan con 5 segundos justamente por exceso de velocidad en el pit lane. Cuando llega el safety car, y luego se queda justo detrás de él durante toda la carrera, se queda Charles Leclerc. Entonces, la estrategia de Charles Leclerc, es no lo voy a poder adelantar, pero lo que tengo que hacer es cruzar la línea de meta con menos de 5 segundos de diferencia. Y de esa forma, cuando se le aplique la sanción, yo quedo por delante de él. Ya está, es así de sencillo. Sin embargo, cuando Stroll tiene el accidente, que ahora entraremos a hablar de por qué los accidentes, si es normal o no es normal, cuando llega ese momento, Ferrari toma una decisión que, y es normal, a Charles Leclerc le cuesta muchísimo entender. Y como ha vuelto José de su pequeño periplo vacacional, pues vamos a dejar que José explique lo que hizo Ferrari con la parada después del safety car. Ya hemos explicado lo que nos dijiste tú previamente de lo del radar, o sea, de lo del control de velocidad en el pit. Te hemos dado la voz, te hemos dado la palabra para que comentaras el tema del radar. Nos has hecho ghosting. Bueno, vamos a ver si ahora no nos haces ghosting con esto. Bueno, nos está haciendo igual no ghosting. Nos escucha, espera. Es decir, porque ha dicho que internamente por el pinganillo nos ha dicho que estaba conectado, pero eso no significa que nos esté escuchando. Está escribiendo José en este momento. Dice que nos escucha. Joder, nos escucha pues José. Habla. Perfecto. Pero no. Juan, que no debe tener... A ver, ¿ahora? Ahora me oís. Venga. De verdad, lo que no me pasa a mí. ¿Esto se va para las tomas falsas o lo dejamos? No sé. Bueno. Lo vamos a dejar porque tiene ritmo, tiene flow. El podcast hoy tiene flow. Venga. He llegado a pensar que era el servidor de Discord lo que se había caído porque no me dejaba volver. Es la típica... Siempre es cualquier cosa menos... O sea, el usuario no hace nada nunca. Tiene que ser algún servidor que se ha programado mal. El usuario no. Soy totalmente inocente. Bueno, entonces me estabais diciendo que Ferrari. habéis comentado lo de las sanciones, pero ¿a qué viene Ferrari con las sanciones? No, estábamos hablando que una vez sancionan a Hamilton, Leclerc dice, yo lo único que tengo que hacer es terminar la carrera a 3-4 segundos incluso de Hamilton, que cuando se le aplique la sanción ya quedó por delante de él. Y sin embargo, Ferrari... ¿Qué decide? Venga, cuéntalo tú. Decide imitar a Stroll, ¿no? Pasar por encima del asfalto malo. No. Y estamparse contra las barreras, ¿no? Antes, cuando... Cuéntalo tú. Bueno, claro. Íbamos muy bien sin ti, José. Íbamos muy bien sin ti. Perdón. Claro, tened en cuenta que vengo de... Que me he instalado hasta una aplicación alternativa que nos pasó el otro día para intentar volver. O sea, en 5 minutos he hecho de todo. Claro. No, a ver. Voy a defender a Ferrari, ¿vale? El doble pit creo que está bien hecho. Vale, pero explica primero lo que hizo, porque no lo hemos llegado a explicar. Vale, lo que hace Ferrari es que yo creo que fue con el safety car, ¿verdad? ¿O no? Creo que el safety car de Stroll. Justo con el de Stroll. Cuando todo el mundo empieza a entrar a quitarse las sanciones de 5 segundos que tenían por el exceso de velocidad, en el caso de Ferrari podían parar solo a Hamilton, cumplir la sanción y seguir. Y evidentemente regalarle la posición no pelear esa posición con Leclerc. Tenían la opción que hicieron, que fue parar a los dos coches. ¿Por qué paran a los dos coches si Leclerc no tenía por qué parar? Pues porque de esa forma evitan la pelea.
Evitan la pelea entre sus coches, evitan ¿Qué pelea? que uno evitan que uno intente por todos los medios ganar esa distancia de 5 segundos o no, o sea, hacen la decisión salomónica de paramos los dos porque ninguno de los dos pone en riesgo la posición. Paramos los dos y limpiamos sanción y salís a pista igual que estabais, y como en Mónaco no se puede adelantar, se acabó la carrera para nosotros. Pero y lo defiendo en el sentido de que es una decisión de equipo, ¿vale? Quieren evitar esas discrepancias de que un piloto intente apurar más de la cuenta y se acabe estampando. Ups. Pero yo creo que deberían de haber sido valientes y no parar a ninguno de los dos. Porque Bueno, da igual en Mónaco ya, da igual las ruedas, da igual todo. Esos 5 segundos de sanción, si se los meten a final de carrera a Hamilton, pues se los meten y ya está. Y de esa forma a lo mejor hubiesen pasado cosas, porque no se sabe qué hubiese podido pasar con Antonelli si Ferrari no para. Antonelli al final se encuentra con una parada gratis porque Ferrari había parado a sus dos coches, pero si Ferrari no para a ninguno de los dos, no sé, a lo mejor hubiesen tenido posibilidades ahí en una resalida, en alguna cosa, ¿no? De meterle presión a Antonelli y no regalarle esos casi 20 segundos de margen. Hombre, yo pero precisamente, bueno, José, creo que yo sí que entraría. Más que nada porque después del safety car sí que se podía encontrar con que viniese algún piloto con neumáticos nuevos. A fin de cuentas, con el safety car todos se van a quedar en trenecito e incluso todos los doblados se desdoblan para... Quiero decir, que se podría encontrar una situación peligrosa, ¿no? En la resalida de que alguien con neumáticos nuevos, pues justo en ese momento sí que a veces de hecho ocurre, ¿no? Que hubiese algún adelantamiento. Pero ahí el único riesgo lo que yo no entiendo es... segundo de Hamilton. ¿Cómo? Perdona. Que el único riesgo para Ferrari, si alguien te viene por detrás mucho más rápido con neumáticos nuevos en Mónaco, es que Hamilton no sea capaz de meter una distancia de 5 segundos al que traiga por detrás y pierda la posición. A ver, porque parada... en pista no les iban a pero adelantar. el safety car, vamos a ver, el safety car, cuando el safety car se va, ¿entiendes? En ese impasse, o sea, ahí hay adelantamientos. Entonces, si los Ferrari se encuentran con algún coche que viene de atrás con neumáticos nuevos y los Ferrari los tienen viejos, pues pero es estaban que no en peligro. Muy rocambolesco. Disculpadme, no sé, me parece. Me vais a disculpar. No es un virtual safety car, es un safety car. Ferrari iban segundo y tercero, pero ¿quién iba primero? Iba Antonelli. Y Antonelli no entra en la primera vuelta del safety car. Y entonces entran los Ferrari, salen con zapatitos nuevos. Cuando Kim Vendera y Antonelli llevan unos neumáticos con uso, que deberían aguantar, pero es que atrás van a ir dos Ferraris con neumáticos limpios, preparados para comerse, para apretarle, y además sale con un safety car. Y son salidas donde el error es posible. Es posible el error. Entonces, ¿tiene sentido ¿cómo se dice? El cambio de neumático? Sí, la parada tiene todo el sentido del mundo, pero no por los que venían detrás, que vale, que también, sino porque tenían la posibilidad de quedar primero. Ahora, entonces es decir, ¿tenían que haber entrado? Tenía que haber entrado. Claro, Leclerc dice, ¿y por qué he entrado yo? Bueno, pues también es una muy buena pregunta. ¿Por qué has entrado tú? Porque si también podían haber dividido la estrategia, es decir, dejamos uno fuera, dejamos uno dentro. Se podían haber hecho muchas cosas. Lo que tú dices, es que en cualquier caso, Ger, desactivar, yo creo que están en la misma. Desactivar la pugna. Bueno, puedes desactivar la pugna. O, por ejemplo, me puedes decir, bueno, pero es que cuando se relanzara la carrera, Hamilton con neumáticos nuevísimos se hubiera ido. Bueno, pero es que a veces se preguntan demasiado y a veces no. Yo le hubiera preguntado a Leclerc, oye, si no entras, sigues jugando los 5 segundos, pero Hamilton tiene neumáticos nuevos. Si entras, salís los dos en igualdad de condiciones. Los 5 segundos no los iba a tener, porque los 5 segundos, en el momento en que para Hamilton hay que esperar esos 5 segundos. Con lo cual, si Leclerc hubiese seguido, salía adelante y ya estaba. Correcto. De todas maneras, tienes razón, pero tienes a Hamilton con neumáticos
nuevos, tú tienes neumáticos gastados. Ya, pero es que, o sea, yo lo que no entiendo es por qué no entró Hamilton y a la vuelta siguiente entra Leclerc. Y ya está. Porque es lo mismo. Lo mismo Porque que hizo es lo Antonelli. mismo. No es lo mismo. Porque Sí. entonces, No es lo porque mismo, entonces le porque regala la de esta posición a Leclerc. manera Hamilton fue sancionado con 5 segundos y Ferrari sanciona con 5 segundos también a Leclerc. Es decir, No, si, no es si verdad, Leclerc no es entra verdad. en la vuelta No es siguiente, se ahorra 5 segundos. Te niego, ¿cómo es? Joder, Te niego la mayor. Algo menos de 5 segundos. Te niego la algo menos mayor. de 5 segundos. le metemos. Yo lo vi en directo. Leclerc perdió a lo sumo un segundo. Segundo y medio. Es lo que perdió Leclerc. Porque había una distancia entre ellos de 3 segundos y pues llegaron a lo mejor Leclerc llegó con 4 segundos de diferencia. Entonces, lo que perdió fue segundo y medio. Entonces, entra en otro. Ahora, lo que dice José, desactivar la pugna. ¿Lo puedo entender? El argumento de desactivar la pugna no es mío, ¿eh? Es de Juan Pablo Montoya en la retransmisión de... Ya. Yo es que no veo pelea. O sea, no sé qué pelea había que desactivar, sinceramente. Es decir, Leclerc no estaba peleando con Hamilton. Estaba diciendo, aquí No, me pero quedo. esos 5 segundos hacían que Leclerc estuviese por delante. Ya, Entonces, pero o sea, no quiero decir, además, pelear en Mónaco, o sea, pero es que es que por eso voy. Bueno. Si es que realmente cualquier decisión hubiese dado lo mismo, porque para mí, en este circuito, el factor neumáticos no aporta nada. Aquí realmente lo que aportaba era la multitud de sanciones que había, porque ahí apurar ese gap de estar dentro de los 5 segundos con el que llevas delante sí te regalaba una posición. Pero por lo demás, yo creo que quizás lo más acertado era no entrar con ninguno de los dos, jugar la baza de que Hamilton iba a perder esos 5 segundos al final de carrera, pero no debería de costarle más que la posición de Leclerc, porque deberían de ser capaces de mantener un gap de 5 segundos con el que viniese por detrás. Y en todo caso, intentar poner apuros a Antonelli, que no hubiese servido posiblemente de nada, pero al parar los dos, le regalan una parada a Antonelli. Bueno, Al parar los dos ya se desactiva la carrera por la victoria. Porque ellos son segundo o tercero ya. y Antonelli tiene un gap que le permite parar. Si no paran, Antonelli no hubiese podido parar y No, sí, nunca sí. se sabe. Antonelli, cuando para Ferrari, Antonelli tenía parada gratis, que además se lo dijeron. Le dijeron, si hay un safety car, tienes parada gratis. Y él no lo entendió y le dijo, ¿pero por qué vamos a parar? Y le dijo, no, que tienes una parada gratis si hay un safety car. Lo que no se entendió es por qué no paró enseguida que pudo y paró la segunda vuelta. Entonces, Entre Antonelli y los Ferraris había más de Sí, 12 sí, probablemente. segundos en el O sea, momento de sí, carrera. se lo dicen, esa es se lo otra, dicen. ¿eh? Esa es Se lo otra. dicen. Pues Si no llega a ser por entonces, si es así, si no Ferrari- llega a ser por Stroll, hubieran quedado todos doblados, excepto los que estaban en el podio. Mm. Tela. Bueno, Sí. pero eso... en eso- Mónaco, que es el circuito más corto y más lento. Sí, pero eso es... O sea, cuando estás hablando de que el 9º y el 10º, Williams, que lo hemos hablado antes, hacen ahí unos trenes de 20 segundos uno más 20 segundos otro, eso ya te vas a los 40 segundos. Quiero decir, ya no es tanto por eso, sino Sí, en este caso pero es porque... eso, estaban peleando por la 10ª y estamos hablando de que todos excepto el podio. Es decir, el cuarto Leñe, doblado. porque han hecho 25.000 paradas. Entonces han hecho... No, paradas, o sea, antes de verdad, o sea, es que lo estaba viendo. Antes del accidente de Stroll, estaban todos doblados menos los 3 primeros. Y te estoy diciendo, pero es que antes del accidente de Stroll, los Williams habían hecho que todos los que iban por detrás suyos acumularan ya 40 segundos. Es decir, entonces... Ya, pero decir- es que los Williams estaban peleando por la 9ª y la 10ª posición. Bueno, que yo ya. que doblen al del 9º para abajo, pues dale. Pero es que lo lograron al cuarto, tío. Pero porque hubo de todo, es decir, pero hubo todo tipo. Quiero decir, estuvo Hadjar con el motor, que tenemos que hablar de Hadjar ahora. Estuvo Hadjar retrasando prácticamente desde la primera vuelta a todo el mundo porque el coche no le funcionaba bien y Russell no lo pudo adelantar. Estaba Gasly retrasando a Norris y todos los que iban detrás. Quiero decir, que es normal, pero porque hemos tenido unos problemas mecánicos. No hemos hablado, es decir, por ejemplo, el tema de Hadjar, los problemas mecánicos que tuvo, que no fueron pocos, y aún así no consiguió Russell adelantarlo. Y eso que el coche iba 3 segundos por vuelta, o 2 segundos, si no voy mal, por vuelta, más lento que cabeza de carrera. Y aún así. Y las radios de Hadjar, que, no sé, que para los que las habéis escuchado,
es espectacular. Yo quiero todos los pilotos con la intensidad de Hadjar, porque era en plan... O sea, hay un momento en que le dice al equipo, algo va a explotar aquí. O sea, desde Keanu Reeves en Speed no había visto tanta tensión en algo en marcha. En ese aspecto. Yo cuando dijeron eso pensé, ostras, anda que como ahora dirección de carrera le obliga a entrar. Bueno, por seguridad. Dirección de carrera. No hubiera sido yo tan raro. Sí, pero bueno, no puedes. Es decir, si dirección de carrera se fía de todo lo que dicen en radio, ¿sabes? Pero bueno. Sí, pero a Alonso lo sancionan porque tenía el espejo. Ya lo sé. ¿Entiendes? O sea. Sí, claro que sí. Si el propio piloto te está diciendo, ojo, cuidado, que el motor va a explotar, tú imagínate que hubiera explotado. Sí, imagínate que realmente explotase. Buah. Pero bueno, tenemos luego el tema de Norris, es decir, y de la fiabilidad de McLaren Mercedes. Es que es la cuarta carrera que abandona uno de ellos. Es decir, es brutal el problema mecánico que tuvo Norris, que le obligó a abandonar. Al menos Piastri aquí pudo terminar, pero claro, terminó como séptimo, si no voy mal. Es decir, es brutal. Es decir, no, séptimo no. Piastri quinto. Cuarto. Bueno, no está mal. Pensé que había quedado peor. Pero bueno, cuarto después de todas las sanciones, porque antes de las sanciones creo que había quedado como séptimo. Más cosas que tenemos que hablar. Si queréis entramos ya con el tema. Y mira, tenemos un arquitecto en la sala. Ya sé que no es lo mismo que un ingeniero de camino. Dos tenemos. Ostras, ¿ves? Si es que... claro, aquí para los que no sepáis, es decir, está el clan gallego, que ellos quedan y avisan a los que no somos gallegos con 2 días de antelación. Oye, hemos quedado, venís. Pero claro, los que estamos a cientos de kilómetros nos es más complicado. Entonces, tenemos poco contacto privado. No nos mostramos las fotos de los niños, no nos contamos cosas del trabajo, no nos contamos cosas de fuera del trabajo. Entonces, yo sé que José viaja mucho. Yo había asumido que era un narcotraficante y no, resulta que es arquitecto. Claro, efectivamente. Soy arquitecto de formación, pero no me dedico a eso. Bueno. Vale. Entonces ha tirado de titulitis. Muy bien. Entonces, tenemos 2 arquitectos en la sala. Yo sé que no es lo mismo que un ingeniero de caminos, canales y puertos. Pero algo nos podréis decir de el desconchón del asfalto en Nogues, en la última curva del circuito. Pues mira, ves, yo eso flipé, porque generalmente el asfalto de una calle de ciudad, entendámonos, no es el asfalto normal que hay en un circuito, sino que es una cosa dura, poderosa y que lo mismo te pasa un Ferrari en el caso de Mónaco que te pasa el camión de la basura o te pasa bueno, por allí no creo que pasen camiones de altos a trailers y todo eso, pero quiero decir que los asfaltos de ciudad son durillos. Entonces, que ocurriese eso, no, la verdad es que no. Supongo que es simplemente por desgaste del propio asfalto y que de vez en cuando hay que arreglarlo y que es que era asfalto, Juan, era asfaltado para este Gran Premio. O sea, se había vuelto a asfaltar, no sé con cuánta antelación, si una semana, un mes, pero que el año pasado eso no estaba. Es decir, era un asfalto nuevo hecho para este Gran Premio. O sea, pues entonces muy probablemente sea que que algo, la mezcla de alguna manera o se emplearon unos alquitranes que no tocaba o un arido que lo que fuese. Imagino que es un error de ese tipo. José, échame un cabo. No sé, no tengo ni idea de asfaltos, sinceramente, pero me suena mucho de que ha pasado, no sé si en competición, pero vamos, que un asfalto joven, o sea, cuando reasfaltan un circuito, siempre da problemas. O bueno, siempre, muy frecuentemente da problemas. En circuitos urbanos, encima, que se hacían parches, porque ahí lo que había no habían reasfaltado todo el circuito, era un trozo. Pues me imagino que no estaría bien hecho. Y ya está. O sea, quiero decir, no debería de pasar, pero estas cosas pasan. Y bueno, o sea, yo lo asemejo a lo de la alcantarilla de Las Vegas de Carlos Sainz hace un par de años. Es que son cosas que por un defecto del circuito, de que no se ha tenido en cuenta un control de calidad o se ha hecho
tarde en fin, no se ha ejecutado algo bien, generas un problema que afecta luego a los pilotos, que puede generar un problema incluso de un accidente grave donde alguien salga herido, y aquí nadie asume responsabilidades. De hecho, a mí en los circuitos, o sea, lo tengo pensado varias veces. En el caso de los circuitos urbanos, y no digamos ya con lluvia, lo que me parece mucho más peligroso son las líneas pintadas, que pueden generar, ¿cómo se dice? Sí, porque hay pasos de peatones, hay flechas, justo. Claro, sí. Todo lo que es la pintura. Pero vamos, el asfalto no me lo imaginaba. E incluso también, no creo que sea esa zona, ¿no? Pero lo que es en ciudad, y a veces ocurre en los circuitos, hay tramos que ni siquiera es asfalto, que es hormigón. Porque en lo que son los pavimentos, el asfalto es más económico, pero sufren mucho más las instalaciones que van por debajo. Entonces, muchas veces en lo que es la ciudad se hormigona porque eso hace que prácticamente no ocurra ningún tipo de problema con las instalaciones. Las instalaciones me refiero al alcantarillado, electricidad, la red de fibra de ahora y todo eso, la conducción de agua. Entonces, cuando es asfalto, pues a veces sufren, ¿no? Y puede haber pérdidas y movidas y tal. Entonces, muchas veces lo que hacen es eso, es hormigonar para de esa forma aseguran en salud. A ver, veamos. No creo que sea el caso, pero vaya. Obviamente, si fuera hormigón no creo que se... No, yo creo que por el tipo de material era asfalto y al fin y al cabo, es decir, tiene sentido porque es un trazado urbano y lo que sueles poner es asfalto ahí porque luego el resto del año se utiliza como asfalto. Era un asfalto que yo no sé hasta qué punto sería más nuevo. No, es verdad que se le veía bastante, quiero decir, cuando asfaltan cualquier tipo de calle, y esto es cualquier tipo de calle, tú lo sabes, es decir, tú pasas por ahí la primera semana y lo ves ahí negro, nuevo, consistente, y cuando pasas al cabo de un mes, pues ya tiene, es decir, entre el sol, entiendo que el sol, el calor, la lluvia, el agua, la humedad y el paso de los coches, pues ya lo van uniformando con respecto al resto de asfalto. Este se le veía bastante nuevo, se le veía que a lo mejor pues eso habría hecho hace un par de semanas. Y entiendo... Claro, yo por eso decía de que se hubieran equivocado con la mezcla de áridos o la cantidad de alquitrán o yo qué sé, o algún aditivo que le tengan que meter o lo que sea. O que al fin y al cabo, quiero decir, por ahí está pasando tráfico todo el día y a lo mejor pues no he puesto un gramo de asfalto en mi vida, pero a lo mejor no has picado, no has retirado suficientemente el antiguo para que el nuevo coja y se quede sujeto, porque claro, es decir, justamente en Nogues los coches pasan con unas fuerzas G laterales, que es verdad que es una curva lenta, pero son muchos coches durante varios días, durante, pues te digo, cientos de vueltas. Si te pones a sumar todos los que hacen cada coche durante cada uno de los entrenamientos, clasificación y carrera, al final estás sumando, no sé si cientos o incluso miles de pasadas, y es un desplazamiento que es lateral también, es decir, porque es lateral y contracción. Entonces, al final yo creo que ahí sucumbe, y cuando sucumbe una parte, sucumbe todo. Yo voy a decir que me parece interesante porque la FIA, primero, ojo, Checo Pérez avisa, que hoy he escuchado un audio de Checo Pérez diciendo, lo voy a decir así, se está desconchando el asfalto en Nogues. Revisadlo. Cuando se estrella, creo que fue Stroll. Leclerc, no me acuerdo si primero Stroll y después Leclerc. Sí, pero luego cuando, si no voy mal, se estrella Leclerc y pasa Pérez por allí, dice, no ha sido su culpa. Dice, está todo levantado, no ha sido la culpa de Charles. Creo que es con Charles y no con Stroll. Pero bueno, serviría a cualquiera de los dos. Sí, y Leclerc y Pérez avisa y dice, si se está saliendo el asfalto. Bueno, dentro de todo, parece al menos inteligente que la FIA, a falta de pocas vueltas, que podía haber dicho, bueno, ¿sabes? Tiramos ahí un aviso y se acabó, pare la carrera, y es algo que no es culpa de la FIA. Aunque bueno, entiendo que hay comisarios de la FIA que revisan el trazado con meticulosidad, pero bueno, si no se podía prever, paran la carrera, mandan a todos a boxes, revisan el asfalto, lo limpian, bueno, hacen lo que se puede y luego la relanzan. Quiero decir, podía haber sido mucho peor lo que hizo la FIA aquí y dentro de todo, bueno, pues hizo lo que debía hacer. Y a veces últimamente aplaudimos simplemente por hacer lo que hay que hacer.
A ver, yo cuando estaban así, o sea, cuando vi que ponían bandera roja, y más o menos estaba claro que era por eso, yo sinceramente pensé que Que se acababa aquí. sí, o sea, quiero decir, que era una cosa que no tenía, o sea, eso no tiene solución. No lo solucionas en... No. O sea, no vale echar, yo que sé, resinas o no. Simplemente, no sé, debieron de ver que pues que ya no había, no sé, que ya no se iba a levantar más o... La verdad, yo pensé que se iba a acabar la carrera, ¿eh? Al ver que era por eso. Y porque quedaban muy poquitas vueltas. Pero bueno, al fin y Bueno, al quedaban cabo, 10 es decir, vueltas, tampoco es que fueran hay, tan pocas, pero... hay normas, es decir, no sé si puedes parar la carrera quedando 10 vueltas. Es decir, sé que Poder puedes. no, creo que si no se ha completado el 90%, bueno, no lo sé. A mí me sorprendió, efectivamente, que pararan la carrera, que tuvieran el valor de pararla, y luego lo que más me sorprendió es que la resalida fuera en parado, porque casi siempre en estos casos es una salida blandurria detrás del safety car, donde no tienes otra vez, pero aquí Kimi se la volvió a jugar, en este caso delante de Hamilton, y lo volvió a hacer bien. Y dices, ostras, otra salida más, otra tensión, y Kimi lo vuelve a conseguir y se vuelve a alejar, que terminó creo que a 4 o 5 segundos de Hamilton cuando terminó la carrera. Pues al final, bueno, quiero decir, entre las sanciones de pit stop, entre los dos safety cars, el safety car más, sí, los dos safety cars más la bandera roja, tuvimos de todo. Y yo creo que en conclusión es que esto es Mónaco. Mónaco es una carrera donde, es verdad, no se ven adelantamientos, es verdad, visualmente no tiene parangón con cualquier otro circuito del calendario y del mundo, me atrevo a decir. Y por último, es una carrera que tiene una exigencia a los pilotos, a los equipos, a los estrategas, a los mecánicos del 100%. No tiene prácticamente ningún perdón y en el momento que cometes un error lo pagas. Y esa tensión es la que hace que pilotos que deberían estar terceros terminen séptimos, como Gasly, y que pilotos que tienen la inteligencia de pasar sin cometer ni un solo error, iba a decir Carlos Sainz, pero Carlos Sainz, Hülkenberg se lo lleva puesto al final. Podría decir Albon, que consiguió sus puntos y podría haber sido algún punto más si no hubiera cometido ese error. Y todo esto es un preámbulo para que no se piense que estoy aquí regalando las palabras con Fernando Alonso, que hizo la carrera sin cometer errores, sin meterse en jaleos y consiguió el primer punto para Aston Martin, que es triste decirlo, pues tienen una recompensa esos pilotos. Entonces, brutal. Y además se le comparó con Jules Bianchi, que fue muy bonito, que en 2010, creo, salió en la misma posición que Fernando, en el puesto número 21, y acabó 10º consiguiendo un punto también. Entonces, oye, es una carrera que hay que ver siempre, que no puedes perderte. A ver si es lo que decíamos al principio, si como carrera para ser Mónaco no estuvo mal. Yo reconozco que la FIA tuvo que parar la carrera, no es culpa de ellos que se levante el asfalto. Entiendo que eso hay una normativa técnica que no se aplicó bien y bueno, pues tendrán que internamente buscar responsabilidades, pero no es culpa de dirección de carrera. Tuvieron que parar la carrera porque si no era acabarla después detrás del safety car. Creo que la decisión de la bandera roja está bien hecha. Nos da 10 vueltas de emoción al final. Sí que pienso que estaba yo caído mientras lo habéis comentado, que el error de las sanciones se lo tiene que hacer mirar la FIA, porque más allá de que haya una explicación técnica de por qué ha habido esas sanciones, si hay 11 pilotos sancionados, el problema no es de los pilotos, el problema es de la norma. Y dentro de eso, bueno, pues oye, es una carrera de Mónaco y ha estado bien. O sea, para lo que podía haber sido, ha estado bien. Fernando Alonso no solo, y con esto termino, no solo el punto que tiene el mérito que tiene, sino la salida, o la salida, más que la salida, la primera vuelta, Sí. donde vuelve a dar otra lección magistral de sé conducir, sé de qué va esto, porque adelantar en Mónaco es de ser perro viejo y lo hace muy bien. Y nada, y una pena lo de Carlos, porque más allá de lo que comentamos antes de la estrategia de Williams, que a lo mejor creo que la estrategia estaba bien, aunque a lo mejor se adelantan en la parada, después de todo el safety car le viene súper mal porque
se les vuelve a meter Limblom por medio y pierde esa 10ª posición. Y en las últimas vueltas, cuando parecía que podía pelear algo o que podía intentar pelear algo, se ve envuelto en una circunstancia de carrera que no es culpa suya y al final fuera de carrera. Entonces es una cierta decepción, aunque ese abandono de Carlos permite también que Alonso coja el punto. Sí, al final sí, es verdad. Yo la queja que tengo es con respecto a las sanciones, no tanto con respecto a las de la velocidad, o sea, a los del pit lane, sino las sanciones que le cayeron a Sergio Pérez, que tardaron muchísimo en darlas, tanto la primera en la primera ya tardaron, y eso que era clarísimo, porque se saltó el puesto en vez de parar en donde tenía, pues como Bortoleto entró desde el pit lane, se metió en la plaza que no era suya. Despiste, pero bueno, tal. Pero es que la segunda, joder, esas cosas son inmediatas, no hace falta escuchar a nadie. Deberían haber prácticamente haber sido inmediata la sanción, ¿no? Porque de esa forma además nos hubiésemos ahorrado, bueno, en mi caso la verdad es que me dio lo mismo porque yo vi la carrera en diferido, ¿no? Y cuando acabó, según acabó, ya me fui a ver la clasificación oficial y ya vi que Fernando Alonso había obtenido un punto. Pero vamos, me imagino a todos, una vez que acaba la carrera, a no saber si sí, si no, lo que fuera. Y no solo el caso de Sergio Pérez, sino también el caso de Hadjar. Porque Hadjar estuvo durante un montón de tiempo sin saber si lo iban a sancionar o no. Y en el caso de Hadjar, joder, es porque lo pilló la FIA con las manos en la masa, metiéndole mano al coche durante la bandera roja, cambiando piezas que no no podía cambiar. Que al final, yo flipé de que no lo sancionaran. Al final no, porque el texto de la FIA dice que la sanción no se le pone porque cuando los comisarios les dicen a los de Red Bull que ¿qué estáis haciendo? Los de Red Bull dicen ups y lo vuelven a dejar todo como estaba. Claro, entonces, o sea, es que eso, sinceramente, pero es lo que yo eso no lo entiendo. O sea, una vez que te han pillado, si te han pillado cambiando cosas que no puedes, pues eso es sanción y, sea, sin más. Pero, ojo. No es perdón, me he equivocado, no, lo dejo como estaba. No, yo te sanciono porque ya lo has hecho. Ya, pero es que no lo hicieron. Quiero decir, ojo, no confundamos. Bandera roja no es Parc Fermé. Es decir, no es parque cerrado. Entonces, lo que es parque cerrado, vamos a ver, puedes cambiar las ruedas, puedes cambiar el morro. En la bandera, con la bandera roja te dicen que puedes hacer ciertas cosas y ciertas cosas no puedes hacer. Claro. Pero no te dicen, usted no puede tocar el coche, que es parque cerrado. Entonces, si yo soy Red Bull, por ejemplo, y quiero ver en qué estado está una pieza del motor, es decir, yo lo que no puedo es cambiarlo, no puedo hacer que el piloto cuando salga a correr con un coche que difiera, que tenga una pieza ya arreglada. Otra cosa es que yo desmonte, la mire, diga, vale, sí, tenemos un problema, y la vuelva a colocar. Entonces, esto es un poco como el Código Penal, que no existe el intento de robo. Existe el robo, pero el intento de robo no. Entonces, aquí esto fue un intento, pero como los comisarios dijeron, bueno, vamos a ver el coche, o sea, sinceramente, o sea, yo no, o sea, si el tema es que Red Bull estaba haciendo algo en el coche y entonces llega el supervisor de la FIA y le dicen, ¿qué leches estáis haciendo? Que eso no lo podéis hacer, dejadlo como estaba. Eso es que estaban haciendo algo que no pueden hacer. Y ya lo estaban haciendo. Pero que la norma lo que dice es que el coche no puede salir a competir con ya, pero X. Ger, o sea, la norma dirá lo que quieras, pero si quiero decir, a lo que voy es, si el que supervisa les dice, estáis haciendo algo que no podéis, sí, es que están haciendo algo que no pueden. Y si están haciendo algo que no pueden, eso es sanción. Punto. Pero, escúchame, si a mí me para la policía y me pillan con el intermitente puesto, con la marcha ya hacia adelante puesta, mirando el espejo para incorporarme y no llevo el cinturón, me pueden parar y me dicen, ¿vas a salir sin cinturón? Y yo digo, uy, me he olvidado, me lo pongo. Perfecto, lo pongo. Sanción. No. Sanción porque no llevabas el cinturón puesto. Pero es que no estaba conduciendo. No estaba conduciendo.
Pero entonces no le diría nada, simplemente se quedaría callado y entonces en el momento en que arrancaras te dirían, oye, no llevas el cinturón puesto, sanción. Pero es que no es preventivo. O sea, vamos a ver, lo que quiero decir es, si hay uno que supervisa y dice, estáis haciendo algo mal, es que están haciendo algo mal. Y eso es sancionable. Pero es que, Juan, la norma no dice, si creemos que vais a cambiar algo, te sancionamos. ¿habéis cambiado algo? Sancionado. Pero es ¿No que lo eso habéis es cambiado? Precisamente, o sea, joder. Pero tú lo que quieres es que el comisario se quede viendo y diciendo, espérate, vamos a esperar a que terminen para sancionarlos. No, comisario... simplemente, o sea, yo lo que entiendo es que el comisario los vio haciendo algo, o sea, por lo que tú me has dicho, que yo no lo sabía. Sí. O sea, Y les si pregunta, el comisario les dice, y les pregunta, si el ¿qué comisario estáis les haciendo? dice, ¿qué estáis haciendo? Estamos cambiando esto. Pues eso no se puede hacer. Sanción. Escúchame, la norma no sanciona la intención, sanciona el hecho de salir con un Justo, coche cambiado. efectiva. No, sanciona el meterle mano a lo que no puede. No, sanciona el cambiar una pieza, pero si no la cambian, si el coche no... Si ellos la cambian y luego la descambian, la han cambiado. ¿Sí o no? Correcto. Vale, Si pues ellos... la han cambiado y luego la descambian. No, eso lo estás diciendo tú. No, eso lo estás afirmando tú. Lo estás afirmando tú. El documento dice que estaban trabajando sobre el coche, que se les preguntó qué es lo que estaban haciendo y que cuando se dieron cuenta de que no se podía, se dejó el coche en el estado inicial. Y vale. Lo que habla el reglamento pues, de la FIA... O sea, yo lo que entiendo por eso es que dejaron el coche en el estado inicial. Es decir, deshicieron lo que estaban haciendo. Si deshicieron no terminaron de hacer lo que estaban haciendo. Y por tanto, la FIA lo que te dice es que cuando hay una bandera roja, hay ciertas cosas que se pueden cambiar en un coche. Es decir, y cuando dicen cambiar significa que luego el coche compite con eso cambiado, como las ruedas, y ciertas cosas que no. Y en este caso, es decir, el coche que con el que Hadjar salió a hacer las últimas 10 vueltas era el mismo coche con el que llegó, menos los cambios autorizados, y que por tanto no hay sanción sobre eso, porque Hadjar no tuvo ninguna ventaja a la hora de correr. Bueno, lo dejamos porque no vamos a ningún lado, pero creo que me estás cambiando la versión de unas veces para otras. Copón, sí, ¿qué versión ni qué niño muerto? Te estoy diciendo lo que dice, o sea, quiero decir, el documento lo que dice es, dejaron el coche como tocaba, y como dejaron el coche como tocaba, no hay... O sea, no es levantamos las manos, ¿entiendes? No es cuestión de decir, estamos haciendo algo mal, luego entonces eso es sancionable, levantamos las manos y lo dejamos así y sale el coche. No, pero dices que lo revertieron, es decir, que volvieron... O sea, es que estamos repitiendo lo mismo. Pero para mí, Juan, eso... es que no, tú quieres, y me parece muy bien, pero tú quieres un reglamento de la FIA sobre Fórmula 1 que no yo lo existe. que quiero es, yo lo que quiero es que cuando o sea, ya es bastante que te dejen cambiar las ruedas. Y entonces, Red Bull se iban de listillos. Y si no llega a estar el tío por allí y los ve, pues hubieran hecho algo que era ilegal. Y entonces, que una vez que los pillan, les dejen revertir el tema y no pase nada, pues sinceramente, no me parece bien. Pero es que tú lo que quieres... Y además es que me da la sensación de que es una sanción inmediata. Es lo mismo que lo de Sergio Pérez en ese sentido. Coño, en base a que les te han pillado haciendo algo que no puedes. Pero que lo que luego reviertas es que el coche... la situación. No, para mí no es decir, vale, como han revertido la sanción, entonces no pasa nada. No. Tú has pillado a alguien que te estaba haciendo trampas. Directamente. Pero escúchame, si tú estás en un examen y te pillan a punto de copiar, pero no terminas copiando, y entonces te dices, ¿cuál ha sido su ventaja? No, usted estaba a punto... Muy magnánimos eran tú. O sea, a mí me pillaban con una chuleta, aunque no le estuviera mirando, cateado. Bueno, pero es que si no sé en tu cole cómo era. Claro, pero yo no he dicho chuleta, yo he dicho copiando. Es decir, si estás a punto de mirar a un compañero y pasa el profesor por ahí y tú miras para otro lado, no te han pillado. De todas formas, es decir, si queréis seguir hablando de otra cosa, que yo estoy buscando el documento. Aquí, a ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar y os lo voy a decir. Dice, lo que se investigó era, y traduzco macarrónicamente, durante la suspensión de la carrera, los mecánicos de Red Bull estaban trabajando en el coche número 6 haciendo operaciones no permitidas en el artículo B5
14.4 a las 16:55. Cuando se les preguntó sobre qué estaban haciendo, dejaron de trabajar y revirtieron el coche a su estado previo sin cambiar ninguna pieza. Esto es la investigación, el por qué se abre. Déjame que busque ahora el... O sea, entonces creo que estamos de acuerdo. Te han pillado, estabas haciendo trampas, te han pillado y reviertes la situación. Es decir, estabas dándole vueltas, quitando todos los tornillos, pero como solo quitaste 3 y eran 4, volviste a apretar los otros 3 y ahí se quedó la cosa. Para mí eso es, te han pillado haciendo trampas y por lo que sea, han hecho la vista gorda. Deja que busque el otro documento y te lo digo. ¿Vale? Y ahora veremos por qué no se le sanciona. Porque tú quieres que se le sancione por algo que el documento no dice. Y ese es el problema. Que las normas no dicen. Que es sancionar el intento. Decirle, estáis haciendo algo que no podéis hacer, me parece que es bastante claro y meridiano. Que estaban haciendo algo que no podían hacer. Claro. Y que al final revierten la situación, es decir, dan marcha atrás. Los tornillos que habían quitado los vuelven a poner. Y entonces dejan el coche en el estado inicial. Que es justo, lo que, pero te han pillado haciendo las trampas. En el momento en que tú estás haciendo algo que no puedes hacer, ¿entiendes? Ya lo estás haciendo. Que no lo hayas acabado de hacer no quiere decir que no estés haciendo algo que no debes. Juan, te lo repito. La normativa de la FIA no sanciona las intenciones o los intentos. Sanciona. Pero es que esto no es un intento, tío. Esto no es un intento. Esto es que ya tenían 3 tornillos fuera. Eso no es un intento. Pero ¿entiendes? Que el coche salió a competir, es decir, como estaba. Entonces, dime cuál es la ventaja para Hadjar. Vamos a ver, ¿me quieres decir que si el tipo que les avisa se queda así mirando, sin decir nada, y 4 segundos después, cuando ya han quitado los 5 tornillos, les avisa, entonces eso es sanción? Si el coche hubiera salido a competir con lo que estaban cambiado, es sancionable. Aquí lo tengo. Os digo. Dice, decisión, no further action. Reason. Los comisarios escucharon a los representantes y al delegado técnico de la FIA y revisaron evidencias fotográficas. El equipo se dijo que estaba intentando cambiar spark plugs, que esto hasta donde yo sé es bujías, pero no procedieron con el cambio y el coche empezó en la misma condición como había llegado a los pits. Por tanto, no se toma ninguna acción posterior. Los competidores, ya está. Los competidores se recuerda que tienen derecho a apelar, ya está. Básicamente te dicen que intentaban cambiar unas bujías, pero no procedieron con el cambio y que el coche arrancó en la misma condición en la que había llegado. Y por tanto, como no hay ventaja para el piloto, que es lo sancionable, es decir, proporcionar, hacer cambios en el coche y que el piloto tenga una ventaja, como no sucedió, pues no se le sanciona. Tú dices, debería poner la FIA que cualquier intento de hacer cambios no permitidos. Yo será sinceramente sancionado. creo que eso es interpretable 100%. Y, o sea, de verdad, me da la... O sea, a ver, que yo no tengo especial inquina con Red Bull y menos con Hadjar. Lo dudo. Simplemente... Si aún me dices que es Verstappen, pues a Verstappen no es tanto de mi devoción. Pero quiero decir, con Hadjar hasta, joder, mira, que un tío así haga podio, pues quiero decir que no va por ahí. A lo que voy es que claramente Red Bull estaba haciendo trampas. Estaba haciendo trampas. Y es alguien de la FIA, alguien que vigila, que los trinca haciendo trampas. Intentando hacer trampas. No es intentando, es haciéndolas. No. Es decir, las hubieran acabado de hacer si el otro se queda callado. Eso no es intentar, eso es hacer. ¿Tú sabes que en el Código Penal, si a ti te intentan robar, no es nada si no lo consigues? Vamos a ver, si tú coges a un tío y lo empiezas a estrangular y empiezas a apretarle el cuello, ¿entiendes? El intento de asesinato entonces, sí, pero el intento de robo bueno, no. Pues es que, joder, tío, bueno, mira, si es que no nos vamos... A ver, los oyentes ya han tomado partido. O están contigo, o están conmigo, o tienen otra opinión.
pero no los vamos, o sea, quiero decir, es que no. A ver si me entiendes. O sea, yo repito, o sea, sinceramente, lo que veo es eso, que los han trincado haciendo trampas. Tú dices que no es haciendo trampas, es haciendo lo que ocurre antes de justo hacer la trampa, o eso entiendo, y para mí eso es sancionable. Y ya está. Y además creo que debería ser una sanción automática. O sea, tú no tienes ni que ver fotos ni que ver nada. Simplemente el pavo que estaba allí mirando vio y es el que los avisa y el que les dice, ojo, cuidado, que como acabes de... Como le des 3 vueltas más a la bujía y salga ya del todo, entonces ya la has cagado. Y entonces en vez de acabar de aflojarla, la apretaron. No sé, de verdad, no José, son cosas que no... José, ¿Qué pasó? ¿qué dices? Ay, yo no lo tengo muy claro. O sea, yo, antes de empezar este podcast, opinaba igual que Juan. Pero si la FIA, en un comunicado oficial de un report, dice que, como el coche vuelve a pista en el mismo estado en el que empezó, no hay sanción, tengo que pensar que la normativa, como dice Ger, sanciona el hecho y no la intención. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si en vez de ser un Red Bull es un Cadillac o es un Aston Martin? Esa persona que le dice a los mecánicos, oye, que esa pieza no la podéis tocar, ¿se lo hubiera dicho? ¿O hubiesen dejado que cometiera la infracción y luego les hubiesen metido cuarto y mitad? Porque yo ya estoy harto de ver cómo la FIA un día lee las normas de una forma y al día siguiente de otra. Hemos visto, y me voy a remontar a algo muy antiguo, pero hemos visto como una grúa devolvía a un coche a pista porque se salía por la lluvia y al día siguiente cambiaban las normas y decían, no, las grúas no pueden intervenir. Entonces, a ver. Yo es que voy yo más. Pienso, o sea, imaginaos que durante el par fermé realmente un equipo cambia algo. Y entonces la FIA se da cuenta y les dice, esto que lo has cambiado. Ah, espera un momento, que lo descambio. Y entonces sale el coche igual que estaba. No sé. Si hay un matiz y es verdad lo que decía Ger antes, que en bandera roja no es par fermé. O sea, en bandera roja tú puedes arreglar desperfectos, puedes cambiar alerones que se hayan roto, puedes cambiar no es gomas, par fermé, pero sí lo es para ciertas piezas. Es decir, solo puedes tocar. Claro. O sea, es muchísimo menos lo que puedes tocar que lo que no puedes tocar. Correcto. Uh-huh. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, si tú lo tocas, lo que no puedes, tocar temas es como si fuera par fermé, ¿verdad? en ese sentido. Mira, según lo que me está diciendo aquí Perplexity, vamos a fiarnos tal. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Abrir paneles de la carrocería para acceder a componentes del sistema de potencia. Inspección de partes del Power Unit, del sistema de potencia. Inspección del sistema de admisión. Verificación de seguridad del vehículo. ¿Qué operaciones están prohibidas? Cambio de componentes. Reparaciones que mejoren el rendimiento o modificaciones al coche que no sean inspección. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cambiar una bujía no se puede. Vale. Que Hadjar estuvo diciendo que que tuvo problemas con la unidad de potencia durante toda la carrera. Cuando llegaron allí, vieron, seguramente era un tema de bujías o un tema de coils, lo que sea, es decir, en este caso tal. Y entonces dijeron, ostras, pues esto hay que... Y fue cuando dijeron, pues no se puede cambiar. Le dijeron, ¿qué vais a hacer? No, vamos a hacer esto. No, si no lo puedes hacer. Ostras, pues lo volvemos a montar. Que les pillaron que iban a hacer, les pillaron, pero que aquí lo que te dicen es, oye, ¿han hecho algo? ¿Han llegado a hacer algo? No, lo han intentado, pero la norma dice, ¿han llegado a hacer algo? No lo han hecho. Entonces, ¿yo cómo les sanciono? Porque Red Bull me va a apelar y me va a decir que el coche que salió a correr, que no tuvo ninguna ventaja. Entonces, porque aquí lo que dice es, cambio de componentes está prohibido. ¿Se ha cambiado algún componente? No se ha cambiado. Reparaciones que mejoren el rendimiento, tampoco. Y modificaciones al coche que no sean inspección, tampoco. Por tanto, ¿qué hemos hecho que no esté prohibido? Nada. Y tú me dirás, pues porque el tipo se acercó, que a lo mejor a otra escudería no les habría dicho. Creo hasta ahora que los comisarios de la FIA no tienen, y yo creo que no pueden, a lo mejor me estoy metiendo, no tengo ni idea, pero me da la sensación, ellos no pueden jugar al me voy a callar, voy a esperar a que la jorobes. Ellos tienen una obligación como representantes de la FIA de en todo momento decir, esto que estáis haciendo se puede, esto no. No pueden jugar a poner el radar y esperar y decir,
¿Ya lo habéis tocado? Pues ahora sí. Ellos, si ven algo, tienen que levantar la mano y decir, esto que estás haciendo no puedes hacerlo. Porque entonces los equipos podrían decir, me estás metiendo aquí un espía, me estás metiendo un tío que está esperando a ver si cometemos un error o no. Lo que tenemos es un comisario que nos tiene que asesorar y que decir, oye, esto sí, esto no. Que yo sepa, funcionan así. ¿Que da rabia? Da rabia. ¿Que yo lo hubiera sancionado por otra cosa? Sí, yo lo pondría. Pondría al equipo que se le pinta. Pero el día que pongas en el reglamento de la Fórmula 1 que cuando un equipo intente hacer algo ilegal se le sanciona, ya te digo yo que terminan todos sancionados. Porque tú me dices, es que los otros equipos yo estoy seguro que estaban con el componente en la mano, dentro del bolsillo, diciendo en cuanto se gire el de la FIA lo intentamos. Todos intentan hacer trampas. ¿Sí? No sé si es bueno o malo, pero es así, es la Fórmula 1. Precisamente, y cuando pillas a alguien haciéndolas, pues... Ya, pero como no sé... Para mí esto para mí creo que, o sea, sinceramente, creo que es un bueno, ahora dentro de poco, que porque el podcast se nos ha ido de madre, 1:20. Sí. Dentro de poco saldrá alguien, que espero no sea yo. A la cama. Sí, no, claro, pues los demás nos vamos de fiesta. Que ahora mismo son las 12:15, para los que lo sepáis. Dentro de poco alguien, y espero no ser yo, dirá, si nos queréis contactar tenéis Mastodon, el correo, Telegram, tal. ¿Por qué no aprovecháis este debate y tomáis partido? De hecho, no sé si podemos lanzar alguna encuesta en Mastodon y en Telegram. Team Juan o Team Gerardo. O Team José, que es no me mojo. Entonces, ¿por qué no lo hacéis? ¿Vale? ¿Por qué no lo hacéis? No, yo lo único que digo es que no os extrañe ver que la semana que viene, justo antes de que empiece el Gran Premio de Cataluña, saque la FIA una corrección de la normativa y diga, a partir de ahora, el que toque un tornillo, pringa. Ya. Y el que se ha salvado es el que se ha salvado. Ya. ¿Sabes? Sí. Pero es que es muy complicado. Es muy complicado. Porque siempre lo vas a poder decir, no es que yo para comprobar si el coche está bien tengo que desmontar y mirarle a los ojos a esta bujía. Y si como no me has pillado con la bujía nueva en la mano, pues te aguantas. Que bueno, a todo esto aquí pone... Yo, sinceramente, creo que hay veces que hacen las cosas con muchísimas más... hacen lo que les da la gana. Bueno, ese argumento, Juan, lo siento. Joder, lo voy a colocar, es que es así, porque... Me vas a disculpar, lo voy a colocar. Te digo, hacen lo que justo les da al lado la gana de ese porque argumento lo que sancionan a uno no se lo sancionan si luego al todo otro. lo juntan. A ver, o que sea, la FIA no es... Que es inconsistente, es su forma de ser. Que la FIA es genéticamente tuerta, es así. Que la FIA es tuerta, manca y coja, lo sabemos todo. Lo sabemos todos. Que han sancionado a Fernando Alonso por crear aire sucio. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, estamos hablando de este caso, voy a decir. Oye, yo ya estoy cansado. Terminamos, porque es que ¿qué vamos a decir? Venga, rápidamente lo de la porra y... Sí. Bueno, y ya por último decir lo de Russell, que se llevó un drive-thru espectacular y además mientras se lo comunicaban tenían la cámara en directo con él y cuando le dicen, oye, que un drive-thru, pone una cara de falso inocente, decir yo, drive-thru, ¿por qué? Pero y que les dijo, decidles que cuando tuve que parar, Antonelli estaba delante. Y que claro, que yo ya estuve esperando ahí. O sea, esto, quiero decir, yo he visto, antes hablábamos de alumnos, yo he visto alumnos dar excusas más fiables que las que da un tío que sabe que no hay por dónde cogerlo. ¿Sabes? Es decir, cállate, porque es verdad que lloran estos pilotos que da miedo. Bueno, ya está. ¿Y entendisteis por qué tardó en hacer el drive-thru? No, porque le dijeron que había que hacerlo, claro, porque es mejor hacer un drive-thru en la tercera vuelta, en la última, que no en la primera. Porque en esas 3 vueltas los coches se han estirado un poco y con un poquito de suerte caes menos puestos, caes 1 o 2 puestos menos. Vale. Yo es que entendí que era en plan mosqueo de que no lo hago. No, además se lo dijeron, dice, en la tercera vuelta, tras el relanzamiento, haremos el drive-thru. Ya se lo dijeron así. Vale. Yo es que, como veo las carreras en inglés, tampoco te creas que me entero de todo siempre. Yo tengo que aguantar lo que tengo que aguantar en español, porque tiene cosas duras, pero tiene ventajas. Venga. Pues venga, la porra de Juan. Hay que felicitar a Paco, que con 140... Hay que hacer un jingle que sea la porra de Juan. No, por Dios. Prefiero un
lo del coche corriendo del principio. o una voz distorsionada de Jorge con Exacto. la porra. Es la porra. Venga, el mejor en esta ocasión ha sido Paco con 145 puntos, Violeta segunda con 136 y Toño Biciclo 115, tercero. Cuarto Verdugo 789, quinto Apelando, sexto Enzo 13 Karting, séptimo Albarayer, octavo Carcus 88, noveno Origati y décimo Ed 21, lo que deja una clasificación general encabezada por Paco con 442 puntos, seguido de Verdugo 789 con 438 y tercero Lord con 419. Cuarta es Violeta, quinto Ed 21, empatado con Origati, séptimo Manuel, octavo Enzo 13 Karting, noveno Carcus 88 y décimo Apelando. La regularidad. En este caso, Violeta es la que ha quedado primera, Toño Biciclo segundo, Enzo 13 Karting tercero, Carcus 88 cuarto, quinto Origati, sexto es 21, séptima Minerva Castro, octavo Tony, noveno Carmelo y décimo Estudoku, que nos deja una clasificación general encabezada por Violeta con 30 puntos, seguido de Lord con 29. En la tercera posición hay un empate entre Manuel y Origati a 25 puntos, seguidos con un triple empate en la quinta posición de Enzo 13 Karting, Ed 21 y Carcus 88, octavo es Toño Biciclo y en la novena posición hay otro empate entre Apelando y Tony. Bueno, esto todavía queda muchas carreras, así que la cosa irá variando. Para el formulario para Barcelona ya lo tenéis disponible ahora mismo en la web, pero aún no lo publiqué en el grupo de Telegram. Cuando escuchéis esto, seguro que ya también está en el grupo de Telegram disponible. Y a ver si este sábado me acuerdo, lo que tendría es que programar los correos con el aviso de último momento a aquellos de vosotros que estáis inscritos. Y nada más. Despide, Ger. Pues yo voy a decir que ha sido un placer este podcast divertido, entretenido. Lo he grabado yo, voy a decir. Pero el debate final además ha estado muy bien y hacía tiempo que no debatíamos así. Que espero que os haya gustado, que esperamos eso, comentarios, que nos digáis un poquito qué pensáis. Team Gerardo, Team José, Team Juan. Y que nos veremos muy pronto porque el fin de semana que viene pues es... ¿Cómo es? Gran Premio de España. Así que estaremos hablando de Barcelona y vamos a ver qué es lo que nos depara este deporte. Y me voy con un dato. Fernando Alonso es el único piloto de la historia que ha puntuado en 22 temporadas seguidas. Seguidas no, diferentes. Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y, ostras, no había caído en ese dato, Ger. Está muy bien. Yo lo acabo de leer. Venga. No te pienses que... Venga. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Bueno, tenemos un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes. Ahí podéis decir, posicionaros por la intensa batalla que han tenido entre Ger y Juan. Y nada, este fin de semana vuelve a haber carrera, así que nos escucharemos la semana que viene. Un saludo. ¿Dónde está el...? Espera, que todavía seguimos aquí con el Now Recording y ahora tengo que decir que no recording. Un momentito.